Ok, perfecto. En esta ocasión quisiera platicarle un poquito sobre un caso de uso que tuvimos en nuestro trabajo y cómo lo solucionamos o cómo hicimos una mejora. No solucionarlo porque no era un problema, ¿no? Sino que es una mejora, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es explicar este caso de uso. Voy a mostrar otro diagrama de cómo lo mejoramos y qué aplicaciones entran en juego en esta solución. ¿Sale? En este caso, como parte de base de datos, estamos utilizando Snowflake. ¿Sale? Tanto para base de datos como para ejecución de código Python para los scripts de Jupyter Notebook. ¿Sale? Entonces, les platico. En este proceso lo que pasaba es que el usuario creaba o crea más bien un archivo de Excel que contiene ciertas características, ¿sale? Columnas que requeremos procesar para generar nueva información y se guardan en Snowflake en una base de datos, ¿sale? En una tabla, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, en este caso lo que pasaba es que el usuario es el que iniciaba el proceso, ¿sale? El usuario le mandaba un archivo al responsable a través de correo y nosotros como responsables en este caso, en la parte de ingeniería de datos, tomamos el archivo, lo subíamos al storage, en esta parte de acá, y después nosotros nos encargábamos de ejecutar el notebook que leía ese archivo, procesaba la información, si había errores, generaba archivos otra vez al storage, ¿sale? Y esos mismos archivos nosotros le decíamos al usuario, ya sabes qué, el archivo que mandaste pues tiene errores, corrígelos, y nosotros nos encargábamos de darle seguimiento a los errores, ¿sale? Y ya cuando estaba todo bien, pues ya solamente le indicamos al usuario, ¿sabes qué? Pues tu proceso ya quedó finalizado, ¿sale? Entonces, aquí las aplicaciones que entran en juego, como las puse aquí en la lista, pues es Excel, que es el archivo que nosotros recibíamos, Gmail, porque era el medio donde nos lo mandaban, Azure Storage, que es donde lo depositábamos, luego Meet Google, que funcionaba como la comunicación entre el usuario y nosotros como responsables, ¿sale? Y Snowflake, porque aquí almacenamos la información y aquí están los notebooks que procesan los datos y generan nuevos y generan también los errores, ¿sale? Perfecto. Entonces, ya con esta parte del contexto, pues el tema de aquí es que nosotros no somos los responsables, ¿sale? Estamos involucrados tanto en cuando se hace el envío del archivo, como cuando se procesa este archivo después, ¿sale? Entonces, el tema aquí es que lo que yo quería es que no estuviéramos nosotros involucrados, ¿no? Que nosotros no fuéramos los responsables de recibir el archivo y darle seguimiento a todo lo de acá, ¿sale? Entonces, lo que yo propuse o lo que se propuso es el siguiente esquema, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí en nuestra lista de aplicaciones entra en juego una más y el esquema se ve un poquito más grande y con más flujo, digamos, ¿no? Y la aplicación que entra aquí en juego, pues es Azure Data Factory. Ahorita les voy a explicar por qué. Si se dan cuenta, aquí también puse una explicación de qué es lo que está en automático y qué es lo que quedó y qué es lo que quedó en manual, ¿sale? En el diagrama anterior todo era manual, ¿sale? Desde que recibíamos el archivo hasta que nosotros lo ejecutábamos y se procesaba, todo era manual, ¿no? En este caso, lo único que quedó manual es la parte de soporte. Todo lo demás es automático. La validación que el archivo esté correcto, el flujo de información que siga el camino correcto también es automático. Y los errores también ya se notifican de manera automática. Bien, entonces, ¿qué fue lo que cambió? Si se dan cuenta, el que inicia el proceso es el responsable y sigue siendo el mismo, ¿sale? Entonces, ahora, lo que hacemos es que ese archivo de feedback nosotros le decimos al usuario, ¿sabes qué? Te vamos a dar acceso al explorador de archivos de Azure en la aplicación. En este caso la tiene que instalar, se le da acceso a esa carpeta con un SAS token y el usuario lo que hace es deposita el archivo en esa carpeta. ¿Sale? Nosotros con Azure Data Factory lo que hacemos es tener un trigger por evento, ¿sale? Recuerden que en Azure Data Factory existen dos tipos de trigger. Bueno, me parece que son tres, pero los más principales podrían decirse que es el trigger que se calendariza, le pones un horario, se ejecuta, y el que es por un trigger por evento, ¿no? Que está a la escucha de algún proceso externo, igual nativo de Azure, para que se ejecute automáticamente ese trigger, ¿sale? Ese es un trigger por evento. Entonces, eso es lo que pasa aquí. El usuario deposita el archivo en esa carpeta, automáticamente Azure Data Factory está a la escucha de ese proceso y lo que hace es que ejecuta el notebook que procesa el archivo que acaba de subir, ¿sale? Entonces, lo que hace el Jupyter Notebook es leer la información, está validando. Si detecta que hay un error, Azure Data Factory
pues automáticamente se detiene y manda un correo a través de Gmail al usuario que le indica cuáles son esos errores, ¿no? Inclusive en el correo se le puede mandar los errores que están generando. ¿Cómo? Nosotros aquí internamente en los notebooks tenemos un raise error, que es para como un origen de error, digamos, ¿no? O la razón del error. Y eso lo podemos tomar con Azure Data Factory, ese error. Y lo mandamos en el cuerpo del mensaje. Entonces, cuando algo de aquí, el archivo aquí, por ejemplo, una columna está mal el tipo de datos, el valor que pusieron ahí no corresponde, faltan valores, etcétera, todo se manda automáticamente en el correo. Y lo que tiene que hacer aquí el responsable es hacer su corrección, vuelve a cargar el archivo y vuelve a correr el proceso otra vez. ¿Sale? Entonces, hasta que el proceso aquí en esta parte de entre Data Factory y la ejecución del notebook esté correcta, pues sigue el caminito verde, se le notifica al usuario, se cargan en la base de datos los datos que estamos validando, se cargan, se genera un correo y se le dice al usuario que ya está correctamente. ¿Sale? Si se dan cuenta, esta mejora lo que hace es que nosotros como ingeniería, como la parte de ingeniería de datos, quedamos solamente como soporte y ya no estamos involucrados en ninguna parte del proceso, salvo en el soporte. ¿Qué quiere decir el soporte? Que si por algún tema hay un error que el usuario no reconoce, como por ejemplo, ¿sabes qué? Falta alguna librería aquí en el notebook, o se rompió algo aquí del código, una desactualización, etcétera, no sé, mejoras inclusive, ¿no? Que la idea de ahorita es que siempre no solamente estamos a cargo de las mejoras cuando este archivo necesite que se añaden nuevas columnas o quieren que se calcule algo más o se busque más información, todo lo que sea mejoras, digamos, ¿no? Entonces, solamente en ese momento nosotros entramos. De ahí, este proceso se sigue automático, ¿sale? El usuario sabe cuándo cargar su archivo y automáticamente se procesa todo y él está a la escucha de los errores, los lee, él ya sabe reconocerles, se capacitó el usuario para que entendiera los errores y empezar a hacer sus correcciones, ¿sale? Entonces, este es un caso de uso. Yo la verdad es que, de hecho, lo vamos a implementar en otros proyectos porque gustó bastante. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esto puede ser inclusive un poquito no tan novedoso, ¿no? Si no es algo que estamos inventando, sino que simplemente el proceso está en una etapa que está creciendo constantemente. Entonces, no podemos brincar tanto a una aplicación. ¿Por qué? Porque los tiempos nos alcanzan. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor esto sería mejor que este usuario, por ejemplo, entrara a un portal web, cargara su archivo y no lo tendría por qué él subirlo directamente a la carpeta, ¿no? Sino que lo sube a un portal y toda esta capa de aquí del back, digamos, pues realmente no le interesaría al usuario, ¿no? Él sube su archivo y ahí mismo le van a llegar notificaciones, se pueden configurar al WhatsApp o igualmente a un correo, etcétera, ¿no? Pero nuestro proyecto todavía no está tan maduro como para llegar a un portal. ¿Por qué? Porque eso necesita más tiempo de desarrollo, necesita que otro equipo se involucre, porque en ingeniería de datos en teoría podríamos hacerlo, pero no es tanto nuestra responsabilidad, porque no tendríamos el tiempo suficiente para tomar esa parte de desarrollo, digamos, de un pequeño portal o un aplicativo donde se carguen los archivos, digamos, ¿no? ¿Sale? Entonces, creo que la próxima mejora de este proceso, pues sería eso, ¿no? Como tal, tener una aplicación donde el usuario pueda cargar su archivo sin necesidad de tener acceso a la Azure Storage, por ejemplo, ¿no? Pero de esta parte manual, donde nosotros éramos los encargados y nos mandaban los archivos a través de un correo, este fue el mejor paso. Y creo que como cualquier cosa, ¿no? Poco a poco tiene que ir creciendo. Va a haber un momento en el que a lo mejor va a haber un momento en el que esta solución pues va a dejar de ser funcional también, ¿no? Pero en lo que llegamos a esa etapa, este proceso se va a replicar en otros proyectos que tengo. Yo voy a ser el encargado igual de implementarlos y creo que si se dan cuenta no tiene nada del otro mundo. O sea, es algo súper sencillo de hacer, ¿sale? Entonces, creo que la magia de todo esto está en la lógica que tiene el Jupyter Notebook de acá, el notebook de acá, que realmente no lo hice yo, lo hizo otro compañero. ¿Sale? Entonces yo nada más estuve ayudando en cómo deberían comportarse cuando marca un error, qué lógica debe tener, las validaciones que tendrán que hacer, por ejemplo. Entonces, ese es un caso real de ingeniería, que nosotros como ingenieros de datos deberíamos encargarnos y también involucrarnos en los demás procesos que desarrollan las demás personas de nuestro equipo.
y ayudarlos a mejorar su calidad de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta etapa de acá, pues hay una persona que, ponle que ese es un proceso que se carga cada mes, ¿no? Pero si fuera un proceso que se está cargando diario o cada semana, pues se vuelve insostenible, ¿no? Que tengas una persona que siempre esté al lado de tu usuario ejecutando los procesos, ¿no? Entonces aquí pues ya se vuelve independiente, tu usuario ejecuta todo y solamente estás a la escucha de errores y dándole soporte y mejoras, ¿sale? Entonces espero que no se hayan aburrido con esta parte de la historia. Cualquier cosa saben que me pueden ayudar. Perdón, los puedo ayudar y mándenme un correíto y con gusto le damos caña a eso. Saludos.